Bendiciones nuevamente y gracias por acompañarnos otra vez en este estudio del libro de Hechos. Hemos estado viendo las últimas semanas la vida y la conversión de Saulo. Hemos estudiado acerca de cómo es que desde que se introduce a este apóstol en el capítulo 7, cuando Esteban estaba defendiendo el evangelio, vemos que un joven Saulo es el que estaba a los pies de Esteban y consentía en todo lo que pasaba en ese tiempo, que era la persecución de la iglesia. Y en el capítulo, a inicios de este capítulo 9, observamos la conversión de Saulo. Vimos cómo es que él, de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un seguidor de Cristo, pero no en el contexto de perseguir para eliminar la fe cristiana, sino que por el contrario, él buscaba en este punto de su vida servirle a Jesucristo. Y es algo que vamos a seguir analizando en estos versículos del capítulo 9. No sin antes dar las gracias a todas las personas que disponen de su tiempo y de su entendimiento para poder analizar esta escritura juntos. Vamos a darle gracias a Dios como siempre, pidiéndole que Él sea el que guíe esta enseñanza. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes a entender la riqueza y la grandeza de tu presencia en esta escritura. Te pedimos, Señor, que uses nuestras mentes y nuestros corazones para poder poner en práctica lo que aquí se explica, Señor. Que nuestro entendimiento esté centrado únicamente en ti y que no nos dejemos desviar por las cosas de este mundo. Ayúdanos a buscarte y a honrarte con todo nuestro corazón en este estudio, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Bien, Hechos 9 del 20 al 22 dice el subtítulo de este pasaje: Saulo predica en Damasco. El contexto que mencionaba hace un instante era acerca de lo que leímos en los primeros versículos de este capítulo. Leímos acerca de la conversión de Saulo. Saulo dice en el versículo 19 de este mismo capítulo: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí observamos cómo es que después de su conversión, mucha gente también no creía genuinamente que Pablo había sido converso. Lo vamos a leer en los versículos siguientes. Pero de hecho, desde un inicio, en el capítulo anterior, vemos que este discípulo llamado Ananías, quien fue el discípulo que el Señor llamó en visión, él le dijo que fuera a encontrarse con Saulo y que él lo iba a guiar para mostrarle el evangelio y bautizarle y revelarle el propósito que tenía Dios preparado para Saulo. Y en ese mismo capítulo vemos que Ananías en un principio pareciera que estaba negando esa instrucción, porque él ya había escuchado que este hombre, Saulo, había hecho muchos males a los santos en Jerusalén y que tenía mucha autoridad para reprender a todos los que invocaban el nombre de Jesucristo. Pero el Señor mismo le dijo que tenía que mandarlo a llamar porque iba a ser un instrumento escogido para dar a conocer el evangelio a reyes y a los demás hijos de Israel, muchos de los cuales pues estaban dispersos en Asia y en Europa, en muchas partes donde vemos que justamente Pablo fue a predicar. Ahí es donde se dio a conocer y ahí se veía más manifestado el propósito por el cual Dios había llamado a Saulo. Y vemos aquí que en este versículo se nos menciona que, en este capítulo, perdón, se nos habla acerca de la conversión de Saulo y cómo desde un inicio pues tuvo contacto con los hermanos, con los discípulos que habitaban en Damasco. Dice que estuvo algunos días con ellos
y pues después de recobrar fuerzas, porque vemos también en el capítulo anterior que Saulo, al perder la vista, al tener este encuentro con Jesucristo, pierde la vista temporalmente, y también observamos cómo él no comió ni bebió por un tiempo. Este acto de no comer y beber no es tan reflejado como un escarmiento, sino que simplemente el hecho de haber tenido este encuentro con Jesucristo era como un tiempo de reflexión, un tiempo de analizarse a sí mismo, y en ese aspecto vemos que también Saulo pues tuvo un tiempo para meditar en todo lo que había hecho y cómo es que él pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, que estaba actuando en favor de Dios, que todo lo que hacía era conforme a la voluntad de Dios, pero cuando Cristo se le presenta, se da cuenta de que pues todo esto, el hecho de haber sido cegado por un tiempo, de ver la gloria de Cristo, pues hace ver podríamos decirlo que reconsidera su lugar en la historia, en el momento en el que él fue llamado, reconsidera todo lo que había hecho, y es por eso que este tiempo de ayuno le sirvió también. Pero ya pasando este momento, dice que recobró fuerzas, y es cuando se quedó en Damasco. Vamos a ver más adelante lo que dice este versículo. Ahora sí, en el versículo 20 dice: Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Primeramente vamos a observar el viaje de Saulo. Cómo es que recordemos que él era un discípulo bueno, era fariseo, y su búsqueda hacia la iglesia, su casa, por así decirlo, hacia la iglesia, inició en Jerusalén. Desde ahí vimos cómo estuvo persiguiendo a varios discípulos, y este capítulo que nos está marcando en Damasco, lo que nos narra este capítulo, se marca aquí en la imagen, en el número 1. Este fue el primer trayecto que realizó Saulo, que fue desde Jerusalén hacia Damasco. Aquí en Damasco es donde se tiene lugar la conversión de Saulo, y posteriormente su siguiente viaje siguió hacia el número 2, que fue en Arabia. De hecho, como menciona este cuadro de texto, dice que cuando Pablo estaba viendo a Damasco, yendo a Damasco para arrestar a los seguidores del camino, es decir, a los cristianos, se le apareció Cristo, y ella es cuando llegó a Damasco. Y todo esto se nos narra en Gálatas 1:17. Estuvo también en Arabia, y posteriormente, ya cuando regresó nuevamente a Damasco, es cuando ya empieza a hacer otra vez su travesía hacia Jerusalén, y posteriormente sus siguientes viajes misioneros. Esto lo vamos a leer más adelante en Gálatas 1:17. Pero el punto principal de este versículo, del versículo 20, es que cuando una persona tiene un encuentro genuino con Cristo, y que ya ha hecho su declaración de fe, es el momento para dar a conocer las buenas nuevas a quienes tenemos a nuestro alrededor. En el caso de Pablo, vimos en el capítulo anterior que sucedieron varias cosas. La primera es que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Este encuentro personal fue el momento en el que iba hacia Damasco, y esa luz enceguecedora lo tumbó, y ahí reconoció que era Dios mismo el que le estaba hablando. Posteriormente, cuando llegó a Damasco, estuvo un tiempo meditando, o sea, sin comer, estuvo en ayuno. Y cuando Ananías se le presentó y le declaró lo que Dios le había hablado, él recibe y acepta a Cristo como su Salvador. Vemos aquí que dice en el capítulo anterior, que él mismo también, Ananías, fue el que llegó a su casa, le puso las manos encima, y fue cuando recobró la vista. Y también ahí vemos cómo en partes de este capítulo también se menciona, que da a entender esa declaración de fe, que es lo principal de este capítulo.
cuando Dios nos llama, nosotros debemos declarar nuestra fe delante, que sea pública, que no solamente sea una fe eh, privada, por así decirlo, sino que en todo tiempo pongamos nuestro corazón delante de nosotros y decir delante de la gente que creemos en Cristo. Muchas veces cuando uno recién inicia en el Evangelio, tiende a tener un poco de dudas o quizás pena ante lo que dirán las demás personas, aquellos que conocían pues nuestra manera de vivir antes de llegar a Cristo, puede llegar a causar pues muchas críticas. En este caso vemos que Saulo genuinamente reconoce a Cristo como su Salvador, y hoy en día en la iglesia cristiana sabemos que una de las enseñanzas que nos deja la Biblia es acerca de que cuando nosotros confesamos a Cristo y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, venimos a ser salvos, recordando otra vez que la confesión y el creer en Cristo es lo que nos hace salvos. El bautismo es una declaración de fe que nos ayuda a dar testimonio de que para que otras personas vean que nosotros decidimos seguir a Cristo y decidimos cambiar genuinamente nuestra antigua manera de vivir. Es aquí donde vemos que Pablo pasó por un proceso similar, ya que observamos cómo desde que llegó a Damasco encontró ciertas, bueno, no quejas, pero sí comentarios acerca de su antigua manera en la que estaba persiguiendo a la iglesia. Es por eso que observamos este cambio radical y esta declaración genuina de fe. Por eso él dice aquí en el versículo 20 que enseguida, es decir, ya ha pasado todo ese momento en el que reconoció que Cristo era su Salvador y lo aceptó públicamente, enseguida se dedicó a predicar a Cristo en las sinagogas. Y es lo que nosotros debemos de hacer también. Cuando recibimos a Cristo, debemos de iniciar nuestro ministerio, que este ministerio es universal, es decir, todos aquellos que aceptan a Cristo, es como nuestra misión predefinida para cada uno de nosotros, y es el compartir el evangelio a toda criatura, a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. En nuestra disponibilidad debemos de seguir compartiendo el mensaje de salvación y dar testimonio de lo que Él puede hacer. Posteriormente vamos a leer el segundo versículo, bueno, este mismo versículo que dice: predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso es algo que no se nos debe de escapar en cualquier momento, que el fundamento de la fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Rápidamente les voy a leer lo que dice Colosenses 1 del 15 al 23, que dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estas palabras se las escribe a la iglesia en Colosas y vemos algo impactante porque observamos cómo genuinamente predicaba que Cristo era el Hijo de Dios, que eso es lo que debemos nosotros también dar a conocer, porque en ocasiones se nos han dicho, bueno, he tenido conversaciones con algunos conocidos o personas que me he encontrado quizás en el trabajo o así, y mencionan que la primera cosa que dicen es de que pues yo creo en Dios solamente, pero nunca declaran que Cristo es el Hijo de Dios, sino solamente dicen creo en Dios. O algunas otras personas llegan a comentar pues creo en una fuerza o que hay un creador, pero nunca llegan a decir que Cristo es el Hijo de Dios. Y aquí en Colosenses acabamos de leer que es importante declarar eso porque es la base de nuestra fe. Con eso también reconocemos a Cristo como el único autor, como dice la Biblia, autor y consumador de la fe, de la salvación. Es por eso que es impresionante leer aquí en este versículo, en este capítulo de Hechos, cómo es que Pablo, después de esta revelación que tuvo de Jesucristo, comienza a predicar el Evangelio. Y más adelante observaremos que en las epístolas del apóstol Pablo se nos menciona que este mensaje le fue revelado no por hombre ni por carne, sino por medio de Dios mismo. Y sabemos que el principal causante de que Pablo conociera el Evangelio es el Espíritu Santo, porque nuevamente recordamos que Hechos nos habla sobre el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo, que también es Dios, que nos menciona aquí la Biblia, que es el encargado de hacer todo lo que estamos leyendo en estos momentos y que obviamente sigue obrando en nuestras vidas de forma personal, en nuestros corazones. Esta revelación del Espíritu Santo y lo que les mencionaba viene en Gálatas 1 del 1 al 17. Vamos a darle lectura rápidamente para tener un poco más general el contexto. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí en el versículo 11 es donde les mencionaba acerca del ministerio de Pablo y que entramos en contexto con Hechos 9:20. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es lo que les mencionaba hace un momento, de que su viaje inició técnicamente aquí en Damasco. Bueno, cuando fue Cristo se le reveló, viajó hacia Arabia, nuevamente regresó a Damasco, y por último fue hasta Jerusalén. Pero dice aquí la Biblia que pasaron 3 años desde su permanencia en Damasco y Arabia hasta Jerusalén, y en ese tiempo fue cuando Cristo se le reveló, y le reveló todas estas cosas. Y es algo impresionante ver cómo el Espíritu Santo obraba en la vida de Pablo, porque no buscó, no es como que, ay, tuvo un encuentro con Cristo y ya voy a ir a preguntarle a Pedro o a Juan si es verdad lo que vi, sino que el Espíritu Santo fue el maestro de Pablo. Y es algo importante también saber que Dios escogió a Pablo justamente también por su preparación, porque él sabía que Pablo tenía las bases del Antiguo Testamento, conocía bien la Torá, y es por eso que al mostrarse Cristo a su vida, él iba a ir conectando todo ese conocimiento que ya tenía para tener la revelación de Jesucristo. Entonces el viaje de Pablo se nos menciona aquí, y por eso él enseguida, después de que Cristo se le reveló, podía predicar el evangelio, porque ya tenía los conocimientos y tenía la revelación. Y como acabamos de leer, no fue por parte de hombre, no es como que Ananías se quedó ahí a enseñarle, si bien sí pudo haberle compartido acerca de muchas cosas, porque vemos que inclusive le comentó el mensaje de Dios que Dios tenía preparado para él, pero muchas otras el Espíritu Santo fue el que habló a la vida de Pablo, y es por eso que observamos su ministerio. Vamos a seguir leyendo el versículo 22, que dice así, el 21, perdón. Dice: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén, y a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Aquí es el versículo 21 para que no nos equivoquemos. Esta parte del testimonio de un nuevo creyente que causa impacto. Vemos aquí que Pablo, al ser un nuevo creyente, al predicar a Jesucristo en Damasco, hubo muchas personas que observaban y lo reconocían, porque recordemos también que en el capítulo anterior, Saulo fue directamente con los sacerdotes para recibir permisos para poder asolar a los nuevos creyentes. Entonces su mala fama, por así decirlo, se fue expandiendo por toda esa región y llegó hasta Damasco. Entonces mucha gente reconocía a Saulo, pero lo reconocían por su vida antigua. Y es algo que también puede suceder hoy en día cuando una persona acepta a Cristo. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Él sabe y cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó Cristo, en qué estábamos siendo esclavos, en qué situación estábamos. A veces no necesitamos llegar a los extremos de alguna adicción o algún tipo de padecimiento, pero sí conocemos áreas de nuestras vidas en las que hemos sido moldeados. Puede ser el carácter, puede ser las mentiras. Quizás habíamos en el pasado algunos que acostumbrábamos a mentir o a hablar mal de las personas. Y todo eso, mucha gente pudo habernos catalogado de esa manera, de pues tal persona es así, o tal persona no hables con él porque es así, o hace tal cosa, o el que está pues con X o Y adicción ahí. O sea, como que nos identificaban por eso, por el pecado que nos tenía esclavizados. Pero hoy en día
A través de la lectura de este versículo, vemos que Cristo puede cambiar genuinamente nuestro pasado y utilizarlo para darse a conocer a Él y para glorificar su nombre. Acabamos de leer en Gálatas que también Pablo mencionaba acerca de este suceso, que cuando él estaba en Damasco mucha gente lo reconocía solamente por eso, que era aquel persona que asolaba a Jerusalén, que asolaba a los creyentes. Pero también menciona que a través de eso ellos glorificaban a Dios en él. ¿Por qué? Porque observaban ese cambio radical de una vida que estaba siendo, pues, de cierta manera, teniendo una mala reputación, hacia alguien que nuevamente tiene nueva vida y empieza a caminar en la voluntad de Cristo. Así es como puede observarse el proceso de una persona que está sometida en un proceso en el cual pues puede estar siendo presa del pecado, de la adicción, de muchas cosas, pero al tener un encuentro personal con Cristo como lo tuvo Pablo, al tener un proceso de transformación en el cual reconoce que estaba haciendo mal, reconoce su pecado y genuinamente da a conocer a Cristo, puede ser usado para la gloria de Dios, y es algo que observamos muy fuertemente en la vida de Pablo. Y sabemos que pues nada es por casualidad. La vida de Pablo nos demuestra muy claramente el proceso de un nuevo creyente. Bueno, el camino desde alguien que no creía, que estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios, tiene un encuentro personal con Cristo y decide seguirlo y a través de ahí ser usado para la gloria de Dios. Este es un claro ejemplo de cómo en nuestras vidas podemos reflejarnos a través de eso, ver en qué situación nos encontramos, porque hemos de admitirlo, en el caso de Pablo aquí se nos menciona un proceso, una transformación radical, porque menciona que estuvo unos días en Damasco y después ya empezó a predicar. En algunos de nosotros quizás el proceso puede ser más largo, pueden ser periodos de tiempo más grandes, pero aún así eso no quita que los pasos para llegar a la reconciliación con Dios están bien marcados y cómo Él puede seguir usándonos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas y de nuestras equivocaciones. Dios puede borrar todo eso y hacer que nuestra antigua vida sea un testimonio para la gloria de Él, porque así como Pablo fue señalado, pero a la vez las personas glorificaban a Dios por causa de su vida. Así también nosotros podemos ser llamados y podemos ser de cierta manera usados para la gloria de Dios. Solo cada uno de nosotros conoce las áreas en las que en nuestras vidas pasadas habíamos sido esclavos, algunos con adicciones quizás al alcohol, a drogas, a cualquier situación. Y reitero, no es el único caso. Pueden ser situaciones de ira, de falta de perdón o de alguna situación en la que hayamos estado presos en el pasado, pero Dios nos da nueva vida para volver a iniciar y dar testimonio de, de, de su poder. Ahora vamos a leer el último versículo de este fragmento de la Biblia, que es Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí otro aspecto que tenemos que recalcar es que no solamente basta con declarar en nuestra propia vida que Cristo, o sea, con nuestra boca que ya creemos en Dios y hacemos nuestra oración y ya hasta ahí se queda, o sea, ya no, porque el proceso para seguir a Cristo es constante, es algo que debemos de ir practicando día tras día y no quedarnos estancados. Muchas veces quizás nos ha pasado algo similar, que decidimos seguir a Cristo y bueno, ya estamos bien con Dios, tenemos una relación con Dios, pero no nos esforzamos como deberíamos. Quizás de cierta manera nos conformamos, pero no debe de ser así, porque aquí vemos que Saulo se esforzaba para que la gente viera que Dios había hecho un cambio en su vida, y a pesar de que generaba
confusión con los judíos que moraban en Damasco, dice aquí que él demostraba que Jesús era el Cristo. Él demostraba con sus palabras, obviamente, que Jesús era el Cristo, tenía esta sabiduría por parte del Espíritu Santo para darlo a conocer. Y ese mismo Espíritu Santo es el mismo que puede usarnos el día de hoy para también darse a conocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sabemos que muchas gentes de las que están pues sin conocer a Cristo viven como nosotros vivíamos antes, sin conocimiento de Él, con sus propias fuerzas, buscando solamente lo material, solamente lo que este mundo puede dar, pero no ven más allá de lo que, al igual que nosotros antes no veíamos más allá de de lo que nos alcanzaba. O sea, nuestra realidad solamente era lo que teníamos al alcance, nuestro trabajo, nuestra familia quizás, pero nunca entendíamos que hay alguien que ya había predispuesto todo eso, que había dado su vida para que nosotros viviéramos también. Y ese es Jesucristo. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida y ya no vivamos como antes, como al igual que Pablo. O sea, Pablo no es de que, bueno, ya creyó en Cristo, pero iba a seguir persiguiendo a la iglesia, no, sino que hubo un cambio muy fuerte en su ser que de un tajo cortó con su vida antigua y empezó a andar en la vida nueva. Y de esa forma Dios también nos llama para que dejemos atrás todo eso que caracterizaba nuestra vida antigua. Dios es un Dios perfecto y es un Dios paciente. Entonces también Él conoce nuestras debilidades. Dice que nuestros padecimientos que tenemos los padecen los hermanos en todo el mundo. Y más que nada también menciona que aquel que fue tentado en todo es capaz de liberar y de ayudar a los que son tentados. Cristo tiene la capacidad de ayudarnos en las áreas, en toda nuestra vida. Sabemos que hay áreas muy puntuales, pero hay que hablar en general de toda nuestra vida. Que no solamente sea Dios los fines de semana o los días de reunión, sino que sea Dios en toda nuestra vida. Así como Saulo se esforzaba, nosotros pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para esforzarnos y declararlo como nuestro Dios en toda nuestra vida. Desde que nos levantamos, desde que desayunamos, desde que nuestras conversaciones estén siempre sazonadas con ese afecto, con ese poder del Espíritu Santo para poder hablar palabras de bendición y que nuestra fe se vea más y más manifestada, al igual que Saulo, que en ese tiempo pues se esforzaba para dar a conocer a Cristo, y eso es algo que también debemos de tener en cuenta. Todo es para la gloria de Jesús, no es para nosotros mismos, no es para que nos vean y digan, bueno, ya mejoró su vida, o sea, ya se ve bien, pero pensando que es nuestro propio esfuerzo, no, sino que es Cristo a través de nosotros, su Espíritu Santo, el que nos gobierna y el que nos guía para seguir actuando conforme a su voluntad. Entonces, de los puntos principales que podemos destacar de este capítulo es, pues, entendiendo muy fuertemente el proceso de Saulo, cómo es que su vida antigua era perseguir. De hecho, en el capítulo 1 del versículo 9 menciona que Saulo respirando aún amenazas y muerte. Eso es importante porque nos menciona una característica muy marcada del carácter de Pablo, y es que antes el apóstol Pablo tenía una naturaleza de cierta manera violenta, porque el versículo menciona que estaba respirando amenazas y muerte. Al momento de utilizar la palabra respirar, da a entender que era casi como parte de su sustento vital, de algo que lo mantenía como que firme, del hecho de estar acechando a la iglesia, a los discípulos antes de conocer a Cristo. Entonces vemos una característica fundamental de Pablo, y eso también nos refleja a nosotros, cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Hoy en día podemos recordarlo, pero no con tristeza o no con desánimo, porque dice la Biblia que
La tristeza que genera el mundo es para muerte, pero la tristeza que genera Dios es para arrepentimiento. Es decir, que recordamos nuestra vida pasada, podemos llegar a tener flashazos de quizás pues tristeza o dolor, pero sabemos que todo eso fue para un propósito aún mayor, que es conocer a Cristo y darlo a conocer a todos aquellos que necesitan, que están en una situación similar a como nosotros estábamos. Entonces, lo primero es ver ese cambio fundamental de la vida antigua de Pablo a su nueva vida. También observamos el testimonio que nosotros damos, que mucha gente que nos conoció antes de que nos conociéramos nosotros a Cristo, nos pudiera marcar como, pues, de manera distinta, nos podría percibir de manera distinta. Inclusive si no saben que nosotros conocemos de Cristo, pueden como que creer que aún seguimos en las mismas costumbres, ¿no? Quizás alguien que estaba preso del alcohol se reencuentra con una persona del pasado y le sigue, o sea, este amigo del pasado le quiere invitar una bebida o algo, pero nosotros sabiendo que somos de Cristo, rechazamos en ese momento todo estímulo, toda invitación hacia el pecado y volvemos nuevamente a Jesús, que es lo importante, es mantenernos firmes y como lo mencionamos hace un momento, esforzarnos para que su palabra y su mensaje sigan siendo de bendición para aquellos que aún no lo conocen. Y eso es importante, por eso mencionaba hace un momento el tener a Dios en nuestra vida entera, no solamente en una parte, sino en todo estar dispuestos a reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y más importante, que habrá vías. Nuestro testimonio es una de las vías por las cuales la gente puede acercarse a Cristo, y es a través de la constancia, es decir, de seguir y seguir esforzándonos para que cuando apliquemos el evangelio en nuestras vidas, pues la gente se sienta identificada y diga, wow, es una persona totalmente diferente a la que yo conocí, y eso fue gracias a Cristo. Sabemos que no es por nuestras fuerzas, sino que es por Cristo. Y a pesar de que mucha gente no llegue a creer nuestro mensaje, que nuestra fe y nuestra confianza queden depositadas en aquel que puede salvarnos o desechar nuestras almas. Dice ahí en Mateo capítulo 10 en el versículo 28 que tengamos temor, que no tengamos temor de los hombres, sino que tengamos temor de aquel que puede. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado, de siempre ser temerosos de Cristo y no dejarnos vencer por la maldad del mundo, y dar testimonio de sus proezas y de su mensaje, para que siga causando el efecto que Él quiere. Dice su palabra que Él no manda su palabra vacía, sino que da fruto y hace prosperar. O sea, eso viene en Isaías 55, si no mal recuerdo. Entonces, para que lo leamos y recapacitemos mucho en ese aspecto de nuestras vidas, de dejar atrás el pecado, de tener una vida nueva y guiar a aquellos que son nuevos creyentes, nuevas criaturas, para que este camino, que lo caminemos juntos, sea de bendición. Entonces, con esto terminamos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo también, porque el hecho de llegar hasta aquí es por su voluntad. Amado Dios, te doy gracias por este estudio que tú nos permitiste llevar a cabo. Sabemos que hay situaciones que a veces se nos pasan de las manos, pero confiamos en que tú eres el único que puede restituirnos, cambiarnos, amarnos y sobre todo darte a conocer a través de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que por favor cuides a cada una de las personas que escuchan este mensaje, que lo pongamos en práctica y que sea de bendición para cada uno de nuestros conocidos y pues seres queridos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.